Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Esta cuestión podría responderse en unas pocas palabras. La Brasil de Pelé era la maravilla, así de fácil. Aunque, pensándolo bien, la verdad es que decir solamente eso es quedarse bastante corto, porque la selección nacional en la que estuvo el que sin duda es el mejor jugador del mundo tiene una historia llena de éxitos. Es verdad que han pasado muchos años y que Brasil no es lo que era, aunque siga dando buenos jugadores y tenga una fama futbolística que nadie pone en duda. Pero la época mítica de esta selección tiene un protagonista claro. Y no es otro que Pelé. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de cómo era la Brasil de Pelé. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Brasil 70, así, sin más. No hace falta añadir nada. Los aficionados, los viejos y los jóvenes, saben que aquella selección es el metro patrón que mide a todos los demás grandes equipos. No solo engrandeció el mito creado en el Mundial de Suecia 58, sino que adelantó los principios del fútbol total. El Ajax y Holanda elaboraron un método que ya estaba en la naturaleza del equipo de O Rei Pelé, Gerson, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Clodoaldo y Carlos Alberto. Jugadores que no tuvieron ni una décima del marketing y del dinero que muchos jugadores de categoría discutible disfrutan en los días actuales. Y que aún son recordados después de más de 4 décadas de la hazaña. Es cuando menos curioso que dos de los grandes equipos de la historia surgieran del conflicto interno, pero de la misma forma no podemos olvidar que surgieron entre otras cosas de la cabeza y los pies de dos genios. En el caso de Brasil, de Pelé, y en el caso de Holanda, de Cruyff. Uno, de limpiar botas a convertirse en sinónimo de fútbol. Según se puede leer en la biografía de Pelé, la afición por el balón le vino de familia. Su padre fue jugador, aunque más bien malo, y su carrera deportiva se acabó muy pronto. De niño, Pelé trataba de compaginar el fútbol con un trabajo para ganarse la vida. Era limpiabotas, aunque a muy tierna edad ya apuntaba maneras y con 15 años fichó por el Santos, después de que los principales equipos de la época en el país lo hubieran rechazado. Después se tirarían de los pelos, sobre todo cuando lo tenían delante jugando como rival. Con 17 años jugó su primer partido con Brasil y empezaron los éxitos. En el Mundial del 58 lograron llevarse la copa para casa, con un juego en el que Pelé y otra de las perlas de la época, Garrincha, tuvieron mucho que ver. El juego imaginativo y espectacular que después han imitado, con más o menos acierto, otros jugadores comenzó saliendo de las botas de estos genios. La selección brasileña llevaba al que después se convertiría en el número 1 de los mejores jugadores de la historia del fútbol como suplente. Normal, teniendo en cuenta su corta edad. Pero a la vuelta de ese campeonato volvía a su país como un héroe después de marcar un golazo que colocó a la selección en las semifinales, y marcar 3 de los 5 goles con los que Brasil aplastó a Francia. Algo que se volvió a repetir en la final contra Suecia, anfitriona y organizadora del campeonato ese año. 2. Más de 10 años como imbatibles en el Mundial. Ese fue el primero de los campeonatos en los que Brasil se posicionaría como la mejor selección de la época. La leyenda de Pelé siguió creciendo y junto a esta la de su equipo nacional. 4 años después lograron repetir triunfo. Para esa época el jugador ya era considerado el rey del fútbol, cuyo trono en la actualidad tratan de ocupar Cristiano Ronaldo o Leo Messi, y que dependiendo de a quien se pregunte se lo merece uno u otro. El caso es que el mito sigue vigente. Hubo una gran decepción en el 66, porque Brasil no consiguió pasar de octavos de final, la primera vez que le pasaba en más de 30 años. El desánimo fue tal que incluso Pelé dijo que no quería volver a jugar nunca un mundial. Finalmente, en México, 70 jugó con la selección otra vez, ganando una tercera copa y consiguiendo el trofeo en propiedad, lo que obligó a cambiar el diseño de la copa al que hay ahora.
Una curiosidad histórica es que la que se expone en las vitrinas de la selección brasileña es una réplica diseñada por la famosa marca Kodak, ya que la original fue robada en una exposición y nunca se ha conseguido recuperar. Hay muchas leyendas alrededor de este episodio, desde que se fundió porque estaba hecha de oro hasta que aún se conserva en una colección privada y, por supuesto, alejada de todas las miradas. La versión oficial es la primera. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 3. Otras estrellas que brillaron junto a Pelé. Es evidente que un solo jugador no podría haber ganado el campeonato. Aunque hay quienes dan fe de que si algún día hubiera existido alguien capaz, ese habría sido Pelé sin ninguna duda. Su velocidad y creatividad dentro del campo motivaba a los compañeros y desmoralizaba a los rivales del mismo modo. En los Mundiales de México de 1970 jugaron otros con los que se formó la que para muchos es la mejor alineación de la historia. De ellos, con Pelé hay otros 4 nombres dignos de destacar: Jairzinho, Tostão, Gerson y Rivelino. De los 5, solo Jairzinho marcó un gol en todos los partidos. Su clase era el complemento perfecto de la fortaleza física de Pelé, el disparo de Rivelino, el toque de Gerson y la habilidad de Tostão, desconocida en aquella época. La Canarina le debe mucho de su fama a estos jugadores. Es verdad que Pelé fue sin duda el gran estandarte de la selección, al que le seguían sin dudar todos sus compañeros. Además de los mundiales, se alzaron muchas otras copas. El mejor equipo de fútbol jamás formado. Es el mejor equipo de la historia. Invencible, recuerda el italiano Riva. Este equipo representa el fútbol brasileño en estado puro: toque de balón, prodigiosa técnica y laterales muy ofensivos. Brasil arrasó en aquel Mundial de México 70 y maravilló al mundo en el primer mundial emitido a color por televisión. La verde-amarela revolucionó el fútbol y enseñó a los demás países quién juega mejor a esto, convirtiéndose en la mejor expresión de juego de la historia. En este equipo, dirigido por Mário "El Lobo" Zagallo, jugaban 5 jugadores que hubieran sido Balón de Oro: Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho y Pelé. De todos modos, en la previa a la Copa Jules Rimet, la Canarina tuvo que soportar varios desajustes y no solo cayó fácilmente en la primera ronda de Inglaterra 1966, sino que el equipo de los sueños era un caos y hasta quien fue entrenador en gran parte de la etapa eliminatoria, João Santana, se convirtió en una de las tantas víctimas del general Garrastacho Medici, quien dictaminó el cambio rotundo de entrenador tras una larga discusión sobre los atacantes que debían de ingresar al campo de juego y puso a Mário Zagallo, un cómplice de los pedidos militares, aunque no del principal motivo por el que se fue el anterior míster, la inclusión del delantero Darío. Un mundial en el que Pelé y la Canarina hicieron una oda al espectáculo, con aquel armonioso baile de posiciones, con aquellos 3 virtuosos en la zona media como Gerson, Clodoaldo y Rivelino, y con 5 futbolistas en el 11 inicial de carácter muy ofensivo a los que hoy podríamos encajar a la perfección en la media punta. 5 geniales números 10 como Pelé, la cabeza del Santos que jugó donde quiso, Rivelino, del Corinthians, que hizo de extremo zurdo, Tostão, del Cruzeiro, que hizo de delantero, Gerson, del Sao Paulo que hizo de media punta y Jairzinho, de Botafogo que hizo de extremo diestro. Aunque ya se ha repetido hasta la saciedad y sobre el fútbol total hay mucho escrito, estos brasileños lo tenían en su espíritu, en sus transiciones, en su forma de jugar y buena prueba de ello es aquel 4º gol en la final ante Italia, todo un manual de fútbol ofensivo, de movilidad, de inteligencia, de incorporaciones, de sentido de equipo. Aquella selección comandada por O Rei Pelé asombró al mundo. Una máquina de jugar al fútbol que dio espectáculo. Uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial se quedó con el tricampeonato y, de manera definitiva, con la Copa Jules Rimet. La sobresaliente actuación de Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho y Pelé, y un equipo que brilló por donde se lo mire, incluso,
después de que un ladrón le hubiese robado la mítica copa. ¿Qué piensas tú acerca de la Brasil de Pelé? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.